Hola, hola, yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal de Freak World. El día de hoy les traigo el book tag de los libros frustrantes. Este book tag lo vi en el canal de Clau y pues tenía ganas de hacerlo, así que vamos a empezar. En la primera pregunta dice, libro que pensaste sería de 5 estrellas y no lo fue. Y es uno de los libros, creo que el único libro que no voy a mostrar, y eso porque está hasta arriba del librero y pues sí es un poco complicado bajarlo, así que les mostraré aquí la imagen. No me cuelguen, no me maten, porque este libro yo sé que es uno de los consentidos de toda la comunidad lectora en general, y estoy hablando de Legend de Mary Lou. Pero es que no me malinterpreten, a mí me pareció bastante interesante, pero creo que fue tanto el hype que tenían y casi que te lo querían meter hasta por los ojos, por todos lados, que lo leí porque quería leerlo, pero también tengo que admitir que lo leí como un poco hastiada de verlo en todos lados. Entonces, sí, creo que aquí eso me jugó bastante en contra. Ahora vamos con la segunda pregunta. Libro con un gran inicio que pensaste sería perfecto, pero se quedó corto. Y para esta pregunta, pues seleccioné el libro Tierra de Vampiros. Yo sé que hay lectores, porque cuando lo reseñé me tocó ver a los que les gustó mucho este libro. Y es que yo sentí que empezó bastante fuerte. De hecho, aquí como que meten una mitología bastante interesante en cuanto a vampiros, hombres lobo, porque se están enfrentando. Es completamente diferente, algo que yo jamás había visto. Y era muy interesante de leer, pero ahora no recuerdo mucho, pero conforme iba avanzando en las páginas, recuerdo que como que mi interés iba decayendo. Entonces empecé con este libro muy emocionada, muy ilusionada, pero conforme fui avanzando, pues sí, le fui perdiendo un poco de amor y de interés. Siguiente pregunta. Libro con un triángulo amoroso donde la protagonista se quedó con el interés amoroso que tú no querías, y sé que aquí me querrán matar la otra mitad de lectores que estén viendo esto, porque todo mundo como que era team del personaje con el que se quedó la protagonista, pero sinceramente yo no. Y aquí tengo que hablar de La piel de Juliet, como llegó a México con estas horribles portadas, pero que en español trajeron Shatter Me, con estas portadas que tengo que decir son de lo más hermoso, y no sé hasta la fecha cómo es que decidieron cambiarlo a esto. Pero bueno, yo sé que todos eran Team Warner, si no me equivoco se llama el sujeto, pero honestamente yo no. Y es que todo el mundo ahorita me parece curioso porque como que caen en contradicciones. Todo el mundo dice, es que el pasado tormentoso o tortuoso del protagonista no justifica que haya tratado de esta manera a la protagonista, a la chica en cuestión. Pero aquí a Warner, igual por su pasado tortuoso, como que lo justifican mucho, y él se justifica, sí, con todo lo que sufrió en el pasado, pero también diciéndole, es que yo lo hice para hacerte más fuerte, es que yo lo hice porque te amaba demasiado, que quería que tú explotaras tu verdadero poder. Y la verdad es que a mí la verdad es que esas excusas pobres, sí, se me hicieron como que él nada más quería justificar todo lo que, todo el daño, todo lo que hizo sufrir a Juliet para, pues nada más para justificarse y que ella se quedara con él. Y sí, entonces todo lo que ella sufrió,
Yo la verdad es que lo encuentro como injustificable, por más que él haya querido despertar su poder y por más que él haya querido hacerla libre y fuerte, la verdad es que no, simplemente no lo tolero. Y aquí una cosa curiosa pasó porque para justificar que Juliet se quedara finalmente con Warner, siento que como que usó también la autora el, el el recurso, también perdónenme, pero barato, de desprestigiar al personaje con el que ella tenía algo. Entonces, nunca en los dos primeros libros, o según recuerdo, o por lo menos en este primero no recuerdo que este Adam haya dado muestras de ser la persona así, pero como que de repente la autora dijo, ay, pues ya no quiero que se quede con él, quiero que se quede con Warner, entonces vamos a justificar, a más bien a poner a Adam como el patán, como el peor. O sea, eso se me hizo también como muy, muy bajo, porque si no le había dado muestras de ser así, de repente empezó a manchar su imagen y su reputación con tal de que Juliet se quedara con Warner. La siguiente pregunta dice, la segunda parte de una saga que te decepcionó porque amaste el primer libro. Y aquí sí creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo en que después de ti nunca debió de haber sido escrito. Si ya todo estaba dicho entre Luisa y Will, no encontré como la necesidad de sacar un segundo volumen e incluso hasta un tercero, que según tengo entendido, yo nada más leí hasta el segundo libro, pero según vi reseñas como que fue de mal en peor. Entonces, si contó una historia tan hermosa, tan perfecta y tan épica de amor, yo no encontraba como la razón del por qué seguirla explotando cuando pues sí, esa historia debió de haberse quedado con un primer libro que fue maravilloso y que encantó a todo el mundo. ¿Y por qué tuvo que haberla arruinado sacando esto? Siguiente pregunta, libro que no te haya gustado de un autor que ames. Y aquí también aplica el de, no es que lo odiara precisamente, pero la verdad es que me imaginaba algo mucho más potente, de Laura Gallego, y estoy hablando de su libro Todas las hadas del reino. Después de que leí a donde los árboles cantan, saben que me enamoré de ese libro, que lo amo, es uno de mis favoritos de la vida, pero leer todas las hadas del reino sí fue como un poco, lo sentí como un poco más denso, más tedioso, como un poco más flojo. Aún así me gustó, pero sí me esperaba como que estuviera un poco más arriba en cuanto a mis puntuaciones de lectura. La siguiente pregunta dice, libro que tú amas pero todo el mundo odia. Y aquí tampoco es que lo ame, pero sinceramente yo disfruté la saga, me la leí porque creo que sí me logró envolver y cautivar lo suficiente como para que me leyera los cuatro libros. Pensé que eran tres, pero ya vi que son cuatro. Los cuatro libros, a pesar de que el último es un tabique, pero aún así me gustaron y los disfruté. No los amo, pero sí los disfruté bastante. Y estoy hablando de La Reina Roja, que recibió un montón de hate, recibió muchas malas críticas y como se lo dije en su momento, yo entiendo que esta autora sí fue como una mezcolanza de voy a mezclar los clichés que más han pegado en una licuadora, voy a hacer un batidillo y a ver qué sale. Yo lo comprendo, pero también entiendo que en este punto en el que ya se ha escrito de tantos temas, se ha hablado de tantas cosas, se ha también eh, platicado de tantas cosas en los libros, pues es bastante
complicado, no imposible, pero sí es bastante complicado sacar algo completamente original que nunca antes se haya visto. Entonces, comprendo ese punto. Ese libro lo leí con la mente, creo que bastante abierta, y pues por lo menos logró engancharme y logró que yo, pues sí, me mantuviera al pendiente de lo que sucedía con la trama y con estos personajes. La siguiente pregunta dice: libro que pensaste que era demasiado largo y que tardaste mucho en leer. Y este libro es bastante corto y aún así demoré un montón en leerlo. Yo sentía que no estaba avanzando, y estoy hablando de Juicio en el Mar, de Frank de Felita, que trata así como de unos esposos que se van de luna de miel y de repente empiezan a suceder cosas turbias, cosas raras en el barco. No sabes si el capitán lo está haciendo a propósito o si el capitán es un prisionero más de su propio barco, o al menos así me lo vendieron. Entonces yo cuando leí eso dije: wow, suena bastante interesante, un poco escabroso, pero cuando lo leí la verdad es que sí, va más o menos por ahí, pero si no mal recuerdo, el capitán como que trata de retener a los tripulantes, y la verdad es que a mí se me hacía como un juego de niños, que él, no sé, que les escondía esto, que ya fallaba aquello. O sea, se me hizo un juego de niños, y sí, por más que leía, sentía que no lo avanzaba y sentía que jamás en la vida lo terminaría. Hay una... La siguiente pregunta es: saga que no combine y que por eso te frustre. Y no es que no combine porque digamos que las portadas y los lomos sí son como del mismo estilo, pero me frustra un poquito porque el primero salió en tapa dura, y el segundo y el tercero pues ya salieron con la tapa blanda. Entonces, más que nada es por eso. Siguiente pregunta: ¿algún libro de tu infancia que amas y no hayas podido encontrar? Y aquí voy a decir que hubo uno, la mayoría como que dijeron en esta respuesta un poco más de libros más elaborados, pero yo estoy hablando de un libro súper, súper, súper infantil, que yo creo a lo mucho tenía unas 5 o 10 páginas y tenía súper poquito texto, y se llamaba La viejita chirriquitita. Pero es que mi mamá era educadora, entonces trabajaba con niños bastante pequeños y les leía este libro. Así que sí, yo recuerdo que estaba como muy, muy enamorada de ese libro, porque yo siempre he sido una persona súper bajita para mi edad, siempre, siempre, siempre. Entonces, como que en ese contexto de la viejita chirriquitita, que es una viejita, como lo dice su nombre, chiriquitita, que tenía su casa chiriquitita y todas sus cosas eran chiriquititas, pues la verdad es que yo como que me identificaba bastante. Yo quería vivir en una casa así, hecha a mi tamaño. Y de hecho, cuando pasaban el capítulo de Chip y Dale, donde ellos se mudan a su casita, yo decía así como de: ¡ay, qué ternura! Yo quiero una casita así. Porque, pues sí, me sentía bastante identificada con el tema. La siguiente pregunta dice: libro que leíste pero no recuerdas nada. Y yo siempre como que me he jactado de no tener tan mala memoria, de a lo mejor sí olvidarme de bastantes detalles, pero acordarme de la trama en general. Pero de plano, si me dicen que leí este libro, pues sí digo: ¿cuándo? Porque no recuerdo absolutamente nada, ni la trama, ni sus nombres, ni los nombres de los personajes. No recuerdo absolutamente nada, lo que se dice, nada.
Y estoy hablando de El inventor de juegos. Entonces, si lo volviera a leer, sería como un libro completamente nuevo para mí. La siguiente pregunta dice, ¿alguna vez hayas recomendado un libro que tú amaste, pero no le gustó a la persona a la que se lo recomendaste? Y también. Y estoy hablando de Besar a un ángel de Susan Elizabeth Phillips, que saben cómo amo a esta autora. Se lo recomendé a a mi prima, y ella lo leyó, pero cuando me lo devolvió se quedó así como de, no sé por qué te gustó tanto. A mí la protagonista me cayó súper gorda, casi casi no la toleraba. Y lo entiendo, pero sí, este es un libro que sencillamente amo y no comprendo cómo alguien no lo ama. Y terminemos con la pregunta de, ¿has prestado un libro que no te hayan devuelto? Y sí. Yo la verdad sé que hay personas que no son de prestar libros, y esto ya lo había mencionado hace tiempo. No soy de esas personas. A mí, mientras más gente lea los ay, perdón. Mientras más gente lea los libros que a mí me gustaron, soy como más feliz, más fangirleo, más hablo de ellos con esa gente. Así que cuando me piden un libro, sí, no soy nada envidiosa. Pero de eso a que pues me pidan un libro y no me lo regresen y vuelvan a pedirme otro libro, y pues sí, ¿no? Se va perdiendo obviamente esa confianza, y yo obviamente dejo de prestar mis libros. Aún así, tengo que admitir que ha habido unas cuantas personas que sí no me han regresado mis libros, y tengo que decir aquí que una de esas personas fue una prima a la cual no le presté uno, sino le presté dos. Le presté los dos primeros libros de la saga Crónicas Vampíricas, estos libros de Damon y de Elena. Ahorita no recuerdo a la autora, pero le presté los dos primeros libros. Y bueno, esta prima de la nada me dejó de hablar, muy indignada y todo, pero jamás en la vida me regresó mis libros. Y bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran a él. Aquí abajito en la cajita de la información les voy a estar dejando los links de mis canales de YouTube y de mis redes sociales, por si gustan seguirme por esos lares. Y sin nada más que decir por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Van y nos vemos en la próxima. Bye.